la mandáis al chat de Blanca Establez con vuestro nombre, el medio y el país, además de la pregunta, por supuesto. Bueno, Deborah Feldman no necesita presentación. Ella es la gran autora de Unorthodox, el memoir que se publicó por primera vez en el 2012. Ya este libro tuvo mucho éxito y una gran acogida por parte de los lectores y de la prensa en todos los países donde fue publicado. Tenemos elogios del Huffington Post, del New York Times, de muchos medios, pero no fue hasta este año, durante el confinamiento, cuando se emitió la serie, que el libro y la historia de Deborah Feldman se convirtió en un fenómeno mundial. Deborah ha escrito otro libro, Exodus, que cuenta la historia que sigue después, es decir, allí donde termina Unorthodox, y que publicaremos en Lumen en febrero del año próximo. Bueno, Lumen cumple este año 60 años, así que me parece que esta publicación es también una manera de seguir festejando la historia de este sello que fue pionero en dar relevancia a la literatura escrita por mujeres. Empiezo entonces por darle la enhorabuena a Débora, como ya lo hice por escrito, por este gran libro, y me gustaría destacar que en nuestro dossier de prensa hemos hecho un punteo de las diferencias entre la serie y el libro, tema por el que seguramente le preguntarán mucho a Débora, pero yo quería destacar una diferencia esencial, que es la que hace la diferencia entre la literatura y todas las posibles adaptaciones audiovisuales, y es esa cualidad que García Márquez decía que tenía la literatura por sobre todas las artes, y es la ambigüedad. Es aquí donde brilla el libro Unorthodox, en ese retrato en donde se ven todos los matices de una evolución psicológica. Así que enhorabuena, Débora, por este gran libro, que continúa y profundiza la serie en todos los sentidos. Y mi primera pregunta es la siguiente: ¿por qué decidió escribir Unorthodox y si esperaba que su historia tuviera la recepción que tuvo? Cuando me acercaba a la adolescencia, supongo que en aquel entonces la emoción que yo tenía, lo que quería hacer era leer, me gustaba mucho leer, y tenía esta fantasía, esta idea de convertirme en escritora, el tipo de fantasía que tiene una chica adolescente, como si uno quisiera ser una princesa en un castillo y viniera un príncipe azul, una especie de sueño ridículo, imagino. Y esto es algo en lo que yo soñaba siempre antes de ir a dormirme, antes de acostarme. Y cuando me cumplí 14, dejé de pensar en esto, entre la edad de 14 y 20 años dejé de pensar en escribir y me olvidé un poco de ello. Luego fui a la universidad y empecé a hacerlo en secreto. Y en la universidad aprendí a hacer algo nuevo, aprendí a escribir como cuando a escribir del mismo modo que cuando era pequeña leía como escape, y para vivir en mundos exteriores, en mundos diferentes. Y cuando era adulta en la universidad leí literatura más seria, leí muchos ensayos y aprendí, yo creo, en la universidad a leer como adulta. Porque escribir y leer, cuando escribimos y leemos, lo único que tratamos es de la vida, el amor y la muerte, como si uno dice. No se trata de un hobby ni una fantasía. Uno está en un taller donde la vida realmente está en el banquillo. Y leí muchas memorias de mujeres en aquel entonces, mujeres que habían conseguido salir de la impotencia, de una situación de impotencia. Y en aquel entonces yo pensé, si alguna vez llego a ser escritora, lo primero que voy a hacer es explicar cómo yo pude salir de esta situación de indefensión. Y al mismo tiempo se me presentó una trayectoria muy clara, porque yo iba a la universidad en secreto y tenía un plan para salir de la comunidad en la que vivía con mi hijo, que en aquel entonces era bebé. Era un plan que yo había ideado en el hospital,
justo después de que naciera. Yo pensé, me voy a ir y lo que voy a hacer es prepararme, voy a ir a la universidad, voy a encontrar un abogado, voy a ahorrar dinero. Tenía una estrategia muy bien planificada. Empecé a visitar distintos abogados, incluso en segundo en la universidad. Eran abogados que eran profesores de la universidad y que me habían presentado amigos de la universidad, abogados importantes. Me acuerdo que el primer abogado era un abogado judío que era decano de una universidad y recuerdo que yo le dije, tengo 22 años, quizá tuviera 21 años en aquel entonces, no recuerdo exactamente, y tengo un bebé y quiero irme con mi bebé. ¿Y cómo puedo hacerlo? ¿Qué oportunidades tengo? Me dijo, ninguna. Tus oportunidades son ninguna. Quédate hasta que quédate donde estás, espera que tus hijos crezcan y luego te vas cuando tus hijos ya sean mayores. La conversación fue terrible, que me dejó totalmente pues devastada. Y era una mujer y yo pensé, bueno, esta es una mujer judía que tendría que haberme entendido, pero me dijo todo esto, me dijo, esto que tú quieres no va a ocurrir, no tienes ni una oportunidad y no voy a apoyarte porque no tienes oportunidad ninguna. Pero no me rendí, fui a otros abogados y al final acabé con un abogado, vi a un abogado en Nueva York, en Madison Avenue, normalmente un abogado que representaba a ricos de la Upper East Side, gente que se divorciaba y que querían pensiones, ricas pensiones para sus hijos, en fin. Entonces este hombre había estado participando en los 80 en un importante caso, precisamente de una mujer también de la comunidad ortodoxa, a cuyo marido pues, la maltrataba y le ayudó a salir. Y entonces ella me dijo que me podía dar muchos consejos y le dijo, mira, de todas formas tu caso no vale la pena y además es mucho dinero, pero como madre te voy a decir lo siguiente, lo único que realmente va a funcionar no es una estrategia legal, sino que me dijo, lo único que va a funcionar es publicidad constante, darlo a conocer. ¿Y qué pasa con Kitty Greenwald? Kitty Greenwald era una mujer joven que en 2008 publicó cómo su hija habían raptado a su hija del parque, perdón, y entonces todo el mundo estaba hablando de ello porque estaba en los medios de comunicación y eso es lo que yo necesito. Y ella dijo, no, porque la gente habló de eso durante una semana y luego se pasó y perdió a su hija de todas formas. Lo que necesitas es una forma de que la gente hable de tu caso durante meses o años. Y entonces me di cuenta de que no podía permitirme el lujo de convertirme en escritora en aquel entonces. Y entonces dije, bueno, lo único que puedo hacer es escribir un libro. Pensé, escribir un libro ahora, no esperar a convertirme en escritora. Y entonces empecé a escribir el libro antes de irme, cuando estaba en la universidad, antes de abandonar mi comunidad. Y lo publiqué unos meses después de irme. O sea que el libro se escribió o lo escribí con muchísima presión, sabiendo que era mi única puerta a la libertad, lo único que iba a conseguir me ayudar a sobrevivir a mí y a mi hijo. Lo tuve que terminar enseguida y está escrito con esa gran presión. No, digamos que no lo pude escribir con tiempo para reflexionar, no pude escribirlo con el tiempo necesario para hacerme escritora. O sea que, bueno, fue muy intenso y recuerdo además que al principio tomé la decisión de escribir Unorthodox en el tiempo presente, porque creí que esa era la única forma en la que las circunstancias en las que yo estaba escribiendo el libro podían plasmarse. Y bueno, lo que ocurrió es que hay un libro este libro habla a la inmediatez de la historia que relata, es decir, que es algo que es crudo, que no se ha digerido, que es real. Y cuando yo describía todo lo que ocurría, estaba metida en todo el lío emocional, el dolor, todo eso está en el libro. O sea que quizá esto sea un regalo para el libro, pero además también las desventajas
es que las ventajas que, a diferencia de las memorias, es que no ha habido una retrospectiva, no ha habido una reflexión. Normalmente las memorias se escriben después de muchos años, después de que los hechos hayan ocurrido, y ha habido tiempo de reflexionar, meditar, sopesar. Y en muchos sentidos, Unorthodox era un libro que en ese sentido no es una memoria al uso, no son unas memorias al uso. Yo quería hacer otra pregunta. ¿Cuál cree que es la relación entre su libro, su experiencia y el movimiento feminista? Usted ha contado que su exmarido, él también ha abandonado la comunidad Satmar. Y me gustaría preguntarle cuál cree que sería la diferencia esencial entre su experiencia, si él escribiera su versión de su vida, por llamarlo de algún modo, y la suya. Probably the first and obvious difference relates to what Bueno, I've just told you. evidentemente, la diferencia es que, en primer lugar, él nunca necesitó escribir un libro. Él podía irse en cualquier momento y vivir su vida. Nadie se lo hubiera impedido. No tenía que vender la historia de su vida para atraer atención, para sobrevivir. Por otro lado, yo no le culpo a él de nada. Incluso cuando estábamos luchando por la custodia del niño y se puso la cosa difícil, yo no me enfrentaba a él, sino a su familia y a la comunidad, que lo que estaban haciendo era luchar por el alma y no por la vida de mi hijo. Y cuando se publicó el libro en Estados Unidos, yo pude ir a la televisión con Barbara Walters a su programa que tenía más de 12 millones de espectadores. Lo que se dijeron al final es que como si nosotros hubiéramos estado discutiendo los últimos 3 años con mi marido, pero yo le dije en este programa a todo Estados Unidos que esta comunidad quería a mi hijo y me perseguía por ello. Y al final yo conseguí mi libertad y tenía la custodia del niño. Pero esto lo conseguí con el libro. Sin el libro no lo hubiera conseguido. Hubiera sido como una mujer más que perdió a su hijo. Muchas de ellas se han suicidado. Las que no se han suicidado siguen luchando contra la depresión y están traumatizadas. Y hubiera podido fácilmente convertirme en una mujer de estas. Y sin embargo, pertenezco a un grupo de mujeres, un grupo de personas que pertenecen a una comunidad que está fuera de la comunidad ultraortodoxa. Ahora hay muchísimas mujeres, miles de ellas, de la comunidad ultraortodoxa que ha salido, pero cuando yo dejé la comunidad, eran fundamentalmente los hombres quienes abandonaban la comunidad. Las mujeres eran 40, poquísimas. ¿Por qué? Pues porque tenían menos consecuencias. Además, los hombres podían volver si querían. Y a los hombres se iban porque tenían una crisis de fe. Era un proceso intelectual para ellos. Luchaban con sus creencias, mientras que las mujeres no se van porque se pregunten sobre Dios. Quizá también se hacen esas preguntas. Quizá más tarde. Una mujer se va porque consideran que el bienestar y la seguridad suya y la de sus hijos está en peligro. Y por consiguiente, todas las mujeres que se fueron antes que yo y fracasaron no fueron un modelo que yo pudiera seguir. No había ningún modelo que me impulsara a mí a salir de mi comunidad. ¿Por qué iba yo a poder cuando otras habían fracasado? O sea, ¿qué puedo decir a mujeres que están atascadas en esta comunidad y quieren salir? ¿Acaso puedo yo decirles que pueden lograrlo como yo? Pues no puedo, ni sí ni no. Porque no todos los que abandonan pueden escribir este libro o pueden escribir un libro. Por supuesto que se pueden ir, pero claro, hay consecuencias, claro que hay pérdidas. Pero la vida de mi exmarido, bueno, pues se ha vuelto a casar con una mujer secular, una mujer no religiosa, trabaja por una empresa que no es religiosa, sus hijos tienen nombres que no son judíos, y para él fue sencillo, lo único que hizo fue tomar la decisión e irse. Y yo no pude hacer eso. Cuando yo le abandoné, evidentemente fue duro para él, pero yo estoy contenta con esto. Por supuesto, cuando yo puse en nuestra vida patas arriba, él lo pasó fatal. Y yo no creo que sentirme satisfecha de mi pasado, pues tampoco me ayuda. Pero sabiendo que él hoy está contento y que vive su vida y vive una buena vida, gracias a que yo tomé esta iniciativa, pues bueno, en primer lugar, antes que él,
bueno, pues me alegro por él, la verdad, porque 4 años después de que yo me fuera, él lo hizo. Y creo que en la serie esto se refleja muy bien, muy bien. Al final se ve que hay una conversación entre este y Yankee se toca los tirabuzones. Y eso lo que hace es impedir que pueda volver y que vaya a tener la misma aceptación que tenía antes. Esto es importante. Y con esto, en esta escena se pone de manifiesto que algo ocurrió con Yankee provocado por este. Y no es que fueran a volver a estar juntos, sino que Yankee va a emprender su propio camino, va a buscarse a sí mismo, va a encontrar quién es él, va a empezar a pensar por sí solo. Y a veces, pues bueno, las mujeres son las que necesitan hacer eso para ayudar a los hombres. Muy bien. Yo tengo muchísimas preguntas, pero voy a dar paso a ustedes. Entonces, Blanca comienza a dar paso. Sí, creo que por facilitarnos a todos la dinámica y para que sea más sencilla, yo voy recibiendo las preguntas y os las voy a hacer de parte de los periodistas. Como ya os he contado que hay medios internacionales, vamos a ir poquito a poco por país para que todo el mundo, casi todo el mundo pueda tener su oportunidad. La primera es de parte del Huffington Post, aquí en España. La periodista es Marina Velasco. Y su pregunta es que cuando en 2012, cuando se publicó el libro y ya se enfrentó a las críticas de su antigua comunidad e incluso de judíos moderados, que cómo ha llevado la autora revivir estos mismos fantasmas o estas mismas posibles críticas con el estreno de la serie en Netflix y sobre todo también que hasta qué punto le afectan o le han afectado esas críticas y sobre todo de qué la acusan. Oh, actually, the criticism today is Bueno, very las críticas hoy son muy distintas a las críticas que yo recibí en aquel entonces y por muchas razones. En primer lugar, porque hay una diferencia muy grande entre lo que es un libro y lo que es una serie de televisión. El libro es no ficción, son memorias, mientras que la serie es una especie de historia ficticia inspirada en hechos reales que han elaborado muchísimas personas, mientras que la novela la ha escrito solamente una persona, con lo cual esto permite que toda la rabia y frustración va dirigida hacia la escritora del libro. Y no ocurre lo mismo en la serie. Cuando yo publiqué mi libro, había distintos aspectos que se consideraron muy controvertidos. El primer aspecto, en primer lugar, yo era una mujer y en general en el pasado la literatura de mujeres o de personas que abandonan la ultraortodoxia siempre han sido hombres, siempre han sido los hombres quienes han relatado la historia de lo que es salir de una comunidad ultraortodoxa, de lo que es rechazar la fe y a Dios, buscar la luz. Nunca ha sido la luz, la iluminación, nunca ha sido una mujer quien ha escrito este relato. Sí que hay un relato en el mundo hispanohablante. Hubo 12 relatos cortos que se escribieron. La primera novela fue autobiográfica, una experiencia autobiográfica, y habla también de ser una mujer que se hace adulta en una comunidad ultraortodoxa y cuáles son las restricciones que ella tiene con su ideología. Pero estos libros se han olvidado, son libros antiguos que no han recibido reconocimiento ninguno, por lo menos no las de las narrativas masculinas. En mi caso, en mi época sí que había habido alguna otra mujer que había escrito alguna novela, pero tampoco había recibido mucha atención del público. La mayor parte, como digo, de los libros que han escrito sobre este tema son libros escritos por hombres. O sea que ser mujer, una mujer que escribe una novela de no ficción, una narrativa de lo que supone abandonar una comunidad ultraortodoxa, es algo ofensivo y nuevo, es una novedad. Y está lleno de, es muy osado y atrevido. Y había además otro problema. No es que solamente que escribe una mujer, sino mujer que escribe de forma muy íntima con respecto a la experiencia femenina, lo cual es siempre un tabú en la comunidad ultraortodoxa. La idea de que una mujer está en su cuerpo y el cuerpo de la mujer le pertenece, que decide qué va a experimentar con su cuerpo y cómo va a sentirse con su cuerpo, pues es un sacrilegio de allá de donde yo vengo.
el cuerpo de una mujer es propiedad pública, es algo que únicamente Dios ha dado para un objetivo, para un propósito. Y la mujer no tiene nada que decir con respecto a cómo se siente con respecto a su cuerpo, ni nada que decir sobre ese asunto. Una mujer no puede pretender tener propiedad de su cuerpo ni determinar en ningún caso qué es su cuerpo para ella y para los demás. O sea que en mis memorias, una de las cosas sobre las que yo escribí, que nunca nadie había escrito, son las leyes de la pureza ritualística, que es un grupo de leyes que se aplican al mundo de la ortodoxia. A veces se interpretan de forma diferente. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues en algunas comunidades son más tolerantes y que las mujeres tienen un poquito más de libertad, un poquito más de autonomía con respecto a cómo aplican esas normas a sí mismas. Es decir, tienen menos supervisión en el proceso, pero las leyes se siguen aplicando en todas las comunidades ortodoxas. Y esto es algo secreto, es un tabú protegido y secreto que nunca se comenta y del que nunca se habla. Y cuando yo hice esto, y no solamente escribí sobre ello, sino que hablé de ello en la tele nacional, pues transcribí una línea, me convertí en una especie de demonio, el demonio, en una categoría similar a la de Hitler o Goebbels, inclusive Goebbels, porque ellos pensaban que lo que yo estaba haciendo es lo que estaba haciendo Goebbels, es decir, difundir propaganda antisemita. Evidentemente esto lo estaba esperando. Lo único, lo único que ocurrió es que nadie pensó que este libro tuviera ningún éxito. Pensaban que quizá era una especie de libro dirigido a un nicho, a una comunidad muy concreta, a unos lectores muy específicos, quizá en la comunidad judía neoyorquina. Entonces yo realmente no estaba preparada para este éxito. El éxito no es tanto el éxito en sí mismo, sino fue tal éxito, de tal calibre, tan inusual, un proceso tan asombroso, tan repentino, que me provocó todo tipo de emociones, fue muy intenso. Y además mi comunidad nunca había tenido que verse enfrentado a esta situación. Y entonces reaccionaron con rabia, con furia, ira, y no tuvieron ningún cuidado al respecto. Lo único que trataron es de desacreditarme. Y decían, su padre está loco, su madre está loca, o está furiosa. Pero decían cosas de esas, pero nadie dijo, es una mentira, lo que dicen es mentira que las mujeres se consideran impuras cuando tienen una menstruación, es mentira que todas las mujeres tienen que tomar un baño ritualístico antes de encontrarse con su marido. Nadie dijo que fuera mentira nada de lo que yo contaba. Decían que estaba loca, entonces no creo pues nada de lo que diga. Y yo creo que lo que ocurrió fue que debido a esta furia, esta rabia, al sentido de ultraje, que se sintieron ultrajados la comunidad ultraortodoxa, pues bueno, la gente, los medios de comunicación empezaron a prestarme atención, empezaron a comentar sobre mí, empezaron a decir, ¿por qué están tan enfadados? Tengo que leer este libro para saber por qué están tan enfadados. Y yo creo que unos meses después la comunidad ortodoxa judía se dieron cuenta que lo que habían hecho con todo esto era ayudar a que el libro tuviera éxito. Y aprendieron de esto, aprendieron, y además de otros episodios que se produjeron después, porque después de escribir el libro mucha gente empezó a abandonar la comunidad y se convirtió en una especie de avalancha, de movimiento, y hablaba todo el mundo de ello. Empezaron a escribir blogs, a escribir libros, había un montón de activistas y se convirtió en una especie de fenómeno aquí en Nueva York. Todo el mundo hablaba de ello y la comunidad se dio cuenta que todas esas tácticas que habían utilizado trabajaban en su contra y desarrollaron otras. ¿Qué hicieron? Bueno, pues ¿qué hicieron con respecto a las series? Pues sencillamente no han criticado la serie públicamente, han mantenido el silencio, se han mantenido en privado y ahí tienen mensajes privados. Porque yo además ahora vivo en Berlín, estoy muy lejos, ahora además es difícil viajar, me siento mucho más segura con respecto a ellos. Y luego además hay otro aspecto interesante del que me gustaría hablar con respecto a la crítica hoy, porque sí que hay mucha crítica hoy en día, pero la crítica es más compleja hoy. Y de hecho es mucho más interesante. ¿Por qué? Pues porque las críticas provienen del mundo judío en general, de los judíos liberales, judíos tradicionales, conservadores, laicos. Es una crítica de un mundo que nunca tuvo que enfrentarse
a las verdades que yo represento. Nunca tuvo que enfrentarse al hecho de que el judaísmo es un espectro muy amplio y que en nombre del judaísmo se hacen también muchas injusticias contra las mujeres y los niños. Normalmente este no es un tópico, un tema que del que se habla en el judaísmo, se habla de esto en el Islam, se habla de esto quizá incluso en algunas iglesias o sectas evangélicas cristianas como los mormones o otras sectas evangélicas muy concretas, muy pequeñas, muy específicas, los milenaristas, los otros que hay, pero nunca se habla de esto en el judaísmo, en gran medida porque el judaísmo siempre ha dicho que o ha pretendido ser demasiado vulnerable como para tener conversaciones con respecto a las injusticias y discriminación en el seno del propio judaísmo, en el seno de sus propias comunidades. ¿Y por qué? Porque se cree que los judíos han sido durante miles de años un pueblo perseguido por las distintas sociedades en las que se han asentado, porque han sido víctimas del antisemitismo y por tanto las injusticias no se pueden abordar. Y hemos llegado aquí a una era en que este victimismo de los judíos se ha vuelto mucho menor, es decir, los judíos ahora ya están muy empoderados en un mundo, en una sociedad occidental que valora sobre todo la dignidad humana y que ahora ha generado un movimiento de justicia social que todos conocemos. Y en ese sentido, también ha habido un cambio de judaísmo gracias también a Israel. O sea que los judíos que creen que ya no se puede decir que el judaísmo es demasiado vulnerable y por tanto no se puede decir contra el judaísmo. Porque esto contribuye a la idea de que los judíos no son gente como los demás, que los judíos son diferentes, tienen que ser distintos, mejores. Y por consiguiente, las injusticias no pueden ocurrir en una comunidad judía. Cuando sí que ocurren, como si no encajara una injusticia en la imagen del judío que se presenta ante el mundo, incluso ante nosotros mismos como judías o ante el resto del mundo. Nosotros nos presentamos a veces ante nosotros mismos como personas que somos inmunes ante determinados problemas, pero no puede ser. Es como si un judío no pudiera tener las imperfecciones y los defectos el resto de la humanidad. Como si uno no pudiera avanzar y progresar en su propia comunidad, puesto que la comunidad es perfecta, no necesita cambiar. Entonces, porque admitir que necesita un cambio sería tanto como atacarla y le es demasiado vulnerable para que se la ataque. Bueno, ahora eso ya no es así, porque estamos viviendo en una era en que estamos empezando a comprender que las diferencias de identidad, las diferencias son realmente superficiales. Y esto es algo que se ha comentado, que ya empezó antes de la primera, ya se empezó a hablar antes, pero incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora empezamos a creer en ello, porque ya estamos superando todo tipo de barreras culturales, religiosas, idiomáticas, lingüísticas, católicos, judíos, evangélicos, musulmanes, todos tenemos distintos legados culturales y tenemos distintas cosmovisiones, pero estamos comprendiendo que después de todo las experiencias humanas son humanas, son universales. El ser humano es un ser humano universal. ¿Y qué me preocupa a mí ahora en cuanto a la crítica que pueda haber? Bueno, pues la incapacidad, digamos, el deseo del mundo judío de tratar de suprimir o de deslegitimar mi historia y para utilizarla como oportunidad de seguir, para que no lo que se cuente ahí no pueda amenazar desde su punto de vista a la comunidad judía, porque los ultraortodoxos no existen en Amberes o en Londres o en otros lugares, sino también en Israel. Y en Israel están aumentando en influencia, están aumentando su influencia en el gobierno. Israel es más una teocracia que una democracia. Estamos viendo que hay leyes bíblicas que se están aplicando como si fueran leyes constitucionales y los seculares están teniendo que someterse a estas leyes como si fueran ultraortodoxos. Y vemos un futuro ante nosotros en que los ultraortodoxos en Israel van a convertirse en en el sector dominante. Y
porque tiene una enorme influencia. O sea que la ultraortodoxia es un problema para nosotros, del mismo modo que el fundamentalismo lo es para todos. Y también la ortodoxia o la ultraortodoxia es un problema judío que tenemos que aportar como judíos. Esto, por consiguiente, yo creo que mi libro pertenece o aporta una oportunidad para empezar con esta conversación, este diálogo, a todo el espectro étnico del judaísmo, askenazis, sefardíes, yemeníes, etíopes, todos. Es decir, tenemos que reunirnos y encontrar la forma de conversar, de dialogar con respecto a los unos entre nosotros y las diferencias que tenemos cada uno de nosotros como judíos. Y aceptar que tenemos que dejar que aquellos que quieran irse se puedan ir, sobre todo, y que las comunidades judías tienen que tener una actitud positiva hacia los que deciden irse. Por ejemplo, a mí no me aceptan bien, no son amables conmigo en mi comunidad. Por ejemplo, yo pertenezco a una comunidad donde a mí se me considera una comunidad en el ámbito judío, en todo el espectro judío, se considera una comunidad como la más baja intelectualmente, más vulgares, etcétera. Y hay cierta condescendencia hacia nosotros, pero esto no ayuda. Entonces, lo que estoy tratando es de utilizar crítica dentro del mundo judío para iniciar, desencadenar una conversación que pueda quizá llevarnos a una solución. Yo creo que esto quizá no tenga mucho interés para los no judíos, pero también se podría aplicar a otras comunidades y a un diálogo más interreligioso o interétnico o interhumano. Muchas gracias, Débora. Tenemos dos preguntas, están compartidas tanto por Carmen Naranjo, que es periodista de la agencia EFE en España, como Natalia Blanc, que es periodista de La Nación en Argentina. Y si no me equivoco, también algún periodista más nos la ha preguntado, que es una pregunta como con dos partes, porque ¿qué crees tú que en el fondo hizo que tú te pudieras revelar, que tus compañeras no lo consiguieran, que tú pudiste, y cómo crees que ha afectado o cómo te ha ayudado todas las lecturas que tú hiciste de niña y de adolescente, la importancia que para ti ha tenido la literatura en la vida para poder salir adelante? I'm sorry, can you repeat that last sentence about the life course? Okay. Okay, so I'm just going to try to remember all the parts of the question. So the first part. Voy a tratar de recordar las distintas partes de la pregunta. ¿Qué hizo que me pudiera yo revelar? Bueno, es una pregunta compleja en la que yo trato de responder en el libro. Por eso escribí el libro. No trataba, o sea, en el libro, ante mi ordenador, yo lo que quería explicar todo esto, no solamente conseguir una forma de escapar y de mantener a mi hijo y a mí misma. Porque claro, yo me pregunté, ¿cómo voy a explicar yo a los lectores cómo llegué a esta decisión? Y eso es el libro. El libro trata de explicarlo. Y yo creo que el libro lo muestra inconsciente y conscientemente. Pero hay una cosa importante que se dice en el libro. Es tener un ejemplo psicológico. Mi madre se había ido. ¿Dónde se había ido? ¿Dónde está mi madre? ¿Qué hizo mi madre? Eso es una pregunta que uno se hace cuando es pequeño. Y quizá no todos los niños de mi comunidad se habían hecho, porque la mayor parte de los niños no sabía en mi comunidad que había gente que se había ido. ¿Qué hay fuera? En primer lugar esto. Y luego hay una situación en la que nacer en un estatus como ese, es decir, la imposibilidad de estar en una comunidad así, donde uno no encaja del todo. Es decir, yo no me encajaba del todo en esta comunidad a la que yo pertenecía. Y en mi caso, desde que nací, yo no encajaba en esas convenciones. Y no tenía nada que decir. Mi padre era discapacitado, mi madre era gay y lo abandonó muy pronto después de que yo naciera. Fue un periodo muy caótico de mi familia, iba y venía, pero yo tenía muy poco contacto con ella. Cuando se fue y directamente y de todo, pues bueno, yo ahí me quedé. Era la hija de un matrimonio fracasado. Quizás yo era la única en mi comunidad. Mis padres eran, digamos,
artículos defectuosos, por así decirlo, era un poco de escándalo. Personalmente era era un recuerdo de la mancha, del error, y antes de que yo pudiera demostrarme o demostrar a nadie quién era yo, a mí me trataban como si yo no perteneciera a la comunidad, como si yo no fuera uno de ellos, no mis abuelos, pero sí el resto de mi familia, y desde luego mis iguales, mis amigos, mis vecinos, mis profesores, etcétera, etcétera. Y yo creo que Community like this is very painful. It gives you the advantage of having the perspective of the te outside. da yo creo, la perspectiva de ser una persona externa, en cierto modo, o alguien que no encaja, alguien que está en el margen. Y esto te lleva, en cierto modo, a hacerte preguntas y a desconectar de los que los demás aceptan como algo normal, y como algo normal que hacen. Y este ejemplo de abandono ya en mi familia, este ejemplo, el hecho de que a mí me trataban como alguien aparte, todo esto me hizo hacerme un montón de preguntas y tratar de encontrar una salida para mí. Hola, ¿todo bien? Entonces, como decía, en mi caso así fue. En cuanto a la literatura, yo era una persona muy curiosa. Recuerdo que cuando yo era pequeña mi abuelo siempre estaba leyendo sus libros hebreos. Los libros hebreos eran solamente accesibles a los hombres. Eran unos libros que estaban guardados bajo llave. Y desde muy pequeña yo sencillamente me parecía que aquellos eran unos libros que no podía, a los que no podía acceder. Entonces quería poder acceder a otros libros. Y cuando encontré un libro escondido en un armario de mi abuela, pensé, madre mía, mi abuela lleva una vida, una doble vida, está leyendo libros prohibidos, ¿es eso posible? Entonces empecé a ir a la biblioteca y empecé a leer, porque la literatura era sencillamente un escape, era sencillamente una forma de comer intelectualmente. Yo tenía hambre, necesitaba comer, alimentarme de algo intelectualmente. Yo además no tenía ni hermanos, no pertenecía a ninguna unidad familiar sólida. Yo como una chica joven y mi trabajo fundamentalmente, ni siquiera yo no tenía que ocuparme de ningún hermano porque no tenía. Entonces sencillamente tenía muchísimo tiempo libre. Yo creo que fue cuando me di cuenta que iba a hacerme adulta, que quizá tuviera la posibilidad, o pudiera tener la posibilidad de hacer, de, de tener cierta vida si me esforzaba. Empecé a tener ideas de lo que no quería, empecé a tener ideas de lo que sí que quería, empecé a pensar, a reflexionar. Y es como, y además uno de los libros que yo leí, como aparece en la serie, es Orgullo y Prejuicio. No estaba leyendo novelas contemporáneas, leía libros de mujeres que estaban atascadas en una sociedad patriarcal, cuyo único fin era la maternidad y el matrimonio, pero que estaban funcionando en este mundo hacia la independencia y la libertad. O sea que yo pensé, bueno, voy a ser como Elizabeth Bennet, me voy a casar, pero voy a ser por amor. Y además en este matrimonio voy a tener libertad y voy a encajar con el mundo exterior y también interiormente, porque voy a tener algo que yo tenga que los demás no. Y yo pensaba en eso. Este Prejuicio es una novela y en la vida real nunca ocurrió. Jane Austen no hubiera podido hacer lo que hizo Elizabeth Bennet en su época. O sea que es una crítica, de hecho, la de Jane Austen, de una sociedad en la que vivía. Y yo no me di cuenta, pero pensé, me está dando la receta de hacer que esta vida funcione, pero el problema es que en la vida esta no va a funcionar porque esto no funciona en mi mundo. Y entonces, después de casarme, tuve que dejar de leer, porque igual que en la serie, deja de tocar el piano porque existe la creencia de que todo lo que no funciona, que en su mundo no funciona porque es distinta, porque no está, está entregada en un 100% a este mundo, a su comunidad, que es quedarse embarazada, fuera como fuera. Y cuando me quedé embarazada, me quitaron los libros y me castigaron. Es decir, solamente me daban un poquito de libertad si yo cumplía con mi cometido al 100%. Solamente cuando todo se haga como tú tienes que hacerlo, tendrás un poco de algunos libros. Y entonces al final, cuando me quitaron los libros,
no pude leer, y cuando empecé a volver otra vez a leer, esta vez mi perspectiva era muy distinta, porque yo ya estaba en la universidad y ya leía con otras personas, y además me enseñaron a cómo debía comprender la literatura, cómo interpretar los libros. Y recuerdo que tuve un profesor muy inteligente muy pronto, que era muy intuitivo con respecto a mí. Tenía una pésima reputación, era una mujer que nunca era amable con nadie, y a mí todo el mundo me dijo que tenía que tenerle mucho miedo, pero me llamó a su despacho una vez y me dio una serie de ensayos escritos por una mujer judía, y me dijo, ¿por qué no lees este ensayo? Yo creo que tú tendrías que leerlo y escribir algo al respecto. Esto es lo que tienes que hacer. Yo sé que tú necesitas hacer esto, me dijo. Y tenía razón, tenía razón. Y fue un momento en el que yo leí muchas novelas, muchas memorias de mujeres, y me di cuenta de que no se trataba de una fantasía, sino de lo que tiene que hacer uno con su vida, de cómo uno puede lograr que su vida pueda entrar en las normas de una narrativa. Yo soy la protagonista de mi propia historia. ¿Cómo escribiría yo sobre mi vida? ¿Cuál va a ser el clímax de los cambios, las luchas? ¿Qué tipo de relato puedo contar en una vida en la que no ocurre nada? Me decía yo a mi vida. Eso que empecé a mirar a mi vida como si yo fuera una escritora, y empecé a hacerme preguntas con respecto a mis personajes y el argumento de mi vida. ¿Cuál va a ser el argumento de mi vida? ¿Cómo puedo ser yo el protagonista de mi propia vida en lugar de una especie de personaje secundario aburrido, mientras que todos los demás pasan a la acción? Entonces la literatura se convirtió en una especie de normas sobre cómo conseguir que la vida uno pudiera avanzar de la misma forma que un relato avanza y progresa. Ahora, sí. Gracias, Débora. La siguiente pregunta viene de parte de Gabriela Delgado, que es periodista del Comercio de Perú. Y sobre todo le gustaría saber si, como a raíz del éxito de la novela al comienzo, sobre todo la serie, que muchísima gente se ha empezado a interesar mucho por las costumbres y el modo de vida de la comunidad judía ultraortodoxa. ¿Y cómo llevas tú que la gente se interese tanto por algo que para ti es un mundo que quieres dejar fuera? Well, I think that we're living in Bueno, an era where yo creo que vivimos en un mundo en el que cada vez nos damos cuenta que ya no es posible desconectar del todo, y que todas las puertas están abiertas para bien o para mal. Todos queremos saber de todo sobre los demás, y queremos darnos cuenta de que, pese a las diferencias, todos somos lo mismo, somos todos iguales. Y yo no creo que eso sea malo. Yo pienso que la curiosidad es algo beneficioso, algo bueno. Yo creo que yo he tratado de explicar por qué esa comunidad vive como vive. He tratado de explicar cuál es qué función tienen todos estos rituales y todas estas normas. Y yo sé que incluso hay muchas mujeres judías que se ven impactadas por su identidad y todo esto. No se trata pues de gente que cree porque no van a creer. Son gentes que creen que esta es la forma adecuada de vivir, porque su experiencia traumática les ha enseñado o han interpretado que puede ser que si no viven así, entonces Dios les borrará de la faz de la tierra. Creen que el holocausto fue un holocausto por haberse convertido en sionistas, y se han inventado esta forma de vivir como forma de afrontar el trauma del holocausto, y creen que viviendo así van a poder evitar otro holocausto. Es muy difícil juzgar o culpar a gente que está en esa situación. Yo desde luego no puedo hacerlo. Mis abuelos han sufrido más de lo que yo me puedo imaginar. No puedo decir pues que son responsables de lo que a mí me pasó, porque después de todo mi sufrimiento comparado con suyo es minúsculo. O sea que cuando uno habla con gente de esta comunidad, realmente
hay muy poco resentimiento, hay mucho dolor, hay mucho sentimiento de pérdida, pero nosotros no, como judíos no tenemos resentimiento, comprendemos lo que ocurrió y lo que hemos atravesado, pero cuando lo analizamos desde una perspectiva superficial, por ejemplo, a través de un periódico, en un periódico solamente se habla que es una secta con rituales extraños y les falta muchísima información profunda. Y por eso los medios de comunicación tienen un papel fundamental. ¿Cómo pueden los medios de comunicación transmitir estas y complejas historias? ¿Cómo pueden, pues, demostrar o explicar en un resumen conciso lo que es esta comunidad? ¿Cómo pueden abordar todos los aspectos y todas las matices? Yo pienso que por eso la gente que hace, que escribe libros, no tiene tanto control, porque lo que hace la prensa es, quizá en cierto modo, manipularlo. Mi experiencia, todo obstante, con los medios de comunicación ha sido positiva. Cada vez hay más gente, mujeres jóvenes, periodistas en todo el mundo que trabajan en estas historias que antes no se les hubiera asignado. Cuando mi libro se publicó, a mí me entrevistaron sobre todo hombres, muchos hombres blancos. Y esto ha cambiado hoy en día. Parece que hay más diversidad, parece que hay más mezcla, lo cual significa que la historia atrajo la atención del público, porque es una historia con más matices, que tiene una importante, que tiene muchos matices, como digo, y que es importante comunicar correctamente, porque yo también veo diferencias entre la forma en la que se comunicó en aquel entonces cuando se publicó el libro y ahora. Es un relato sobre cosas raras, exóticas. No, no es eso. Si se publican así las cosas o se muestran así las cosas, lo que hacemos es apartarnos como seres humanos y personas de ellos, en lugar de centrarnos en las conexiones, las cosas comunes, en el contexto en el cual estas personas actúan. No sé si he respondido a todas las partes de la pregunta que me han hecho. Sí, nada, fenomenal. Y tenemos ahora una pregunta de Paula Vallés, que es del diario La Tercera de Chile. Y es que si consideras que a través de tu historia, la historia que relatas, si has podido inspirar a otras mujeres de la comunidad ortodoxa a que no se sientan cómodas con esa realidad en la actualidad, que puedan decidir qué hacer. I would avoid. Yo no utilizaría exactamente esos términos porque yo no estoy sola. Sí, yo formo parte de una red internacional que se ha ido de la comunidad. Estamos hablando de miles de personas hoy en día. Tengo muchas amigas y amigos que tienen esta situación. Algunas de ellas viven en Berlín. Bueno, sobre todo hay hombres, de acuerdo, pero también mujeres, como digo, mujeres que abandonaron la comunidad. Yo no soy la única, pues. Tampoco soy la única que tiene una buena vida con su hijo, no soy la única mujer que está en esta situación. Y yo creo que si uno analiza la prensa sobre este tema, cómo la prensa ha publicado cosas sobre este tema en los últimos 10 años, nos daremos cuenta de que hay un movimiento. Entonces yo diría que lo que inspira es el movimiento, ¿no? Yo no creo que sea ni el centro del movimiento, ni quien lo inició. Yo creo que sí que contribuí como otras, pero yo no soy la única, como digo, que he contribuido. Hay mucha gente valiente que ha hecho este camino sin ninguna ayuda pública, ninguna ayuda de nadie, ningún apoyo público, ni con gente poderosa como yo, que lo han hecho solitos. Y si todo esto lo unimos todos los relatos de todo el mundo, entonces vemos que lo que tenemos es un movimiento que es inspirador. Y la cuestión es ver si son felices, si siguen vinculados a esa comunidad, si quieren irse. Hay algo que se está moviendo, es cierto, porque es infeccioso, hay que decirlo. Pero, por otro lado, también sigue siendo difícil, la verdad. Para los hombres sigue siendo más fácil irse de la comunidad
Ahora es más fácil para las mujeres, para la comunidad son más conservadores con las mujeres, porque claro, la supervivencia de la comunidad depende del sometimiento de las mujeres. Las mujeres no solamente necesitan tener hijos para la comunidad, es decir, para su supervivencia, sino que las mujeres son necesarias para llevar a cabo el trabajo diario que hace que el mecanismo de la comunidad funcione. Porque los hombres fundamentalmente lo que hacen es estudiar, orar y hacer trabajo espiritual. Y nada de eso hace que o sea, no lavan ni platos ni cocinan la cena. O sea, que todos los aspectos prácticos de la comunidad las llevan a cabo, todas esas tareas las llevan a cabo las mujeres. O sea, que no solamente que se vayan las mujeres pone en peligro el crecimiento futuro de la comunidad, y para ellos es muy importante desde un punto de vista espiritual y práctico, sino que además amenaza lo que es la supervivencia presente. No la futura, sino la presente. Se depende de las mujeres a diario para que la comunidad funcione. Por tanto, están menos dispuestos a dejar que las mujeres de repente desaparezcan de la comunidad. En los últimos 10 años he sabido que ha habido muchos casos de suicidio, o algunos casos más bien de suicidio de mi comunidad en Nueva York y también de otras comunidades en Israel. Un caso fue bastante reciente, justo un poco antes de que se publicara la serie. Una chica que tenía dudas en Israel, una adolescente a quienes se le dieron drogas psicotrópicas, drogas que toman esquizoides o esquizofrénicos. Y bueno, pues se dieron estos medicamentos. Dejó de tomar los medicamentos y se escapó, pero después de tomar estos medicamentos durante tantísimo tiempo, su salud mental se había deteriorado hasta tal punto que acabó suicidándose, poco antes de que se estrenara la serie. Este forma parte de una serie de suicidios que se han conocido en Israel y que también se han conocido fuera. Y porque cada vez que ocurre algo de esto, pues bueno, es muy difícil, para mí es muy difícil afrontarlo, porque en cierto modo siempre he sentido que el destino está ligado al destino de otras mujeres como yo, y cada vez que una de ellas se suicida, me siento absolutamente abrumada por un miedo irracional, como si todos tuviéramos un destino común en el cual estamos atrapadas. A lo largo de los años me han escrito tantas personas diciéndome, ¿por qué no te suicidas? Hay mucha gente que inició rumores diciendo que yo me había suicidado. Esto tiene un efecto psicológico muy grave porque, claro, las comunidades están muy comprometidas con ese suicidio de estas mujeres, porque, claro, quieren poder decir, ¿veis lo que pasa con las mujeres cuando se abandonan la comunidad? Acaban suicidándose. Y esta es la forma en la que las que pueden convencer a las mujeres que están en la comunidad que su única opción es la comunidad, porque si se van a acabar. O sea, que alguien que ha tenido éxito o que ha salido adelante, más bien como yo, pues sí sigue siendo amenazador para la comunidad. O sea que están muy comprometidos y trabajan mucho y se esfuerzan mucho por ver que yo soy un fracaso y que yo voy a acabar mal. Esto, por tanto, tiene un impacto psicológico en mí. Y tengo que estar constantemente reinventándome para poder salir de este control psicológico que tiene la comunidad y por eso he podido reinventarme. Una de las primeras cosas que se decidieron en Netflix cuando se habló de los personajes, bueno, las guionistas dijeron, ¿por qué no este personaje puede ser un personaje que tenga, que sea una amalgama de todo lo que sufre una comunidad? No, porque esta es una comunidad que no ejerce violencia contra nadie. Esta es una comunidad que te dice que tú tienes que ejercer violencia contra ti misma. Y al final, Maishot no amenaza a nadie con su pistola, con su arma, sino que dice, no te preocupes, tú lo harás tú por ti sola. Y entonces es un poco una metáfora de cómo la comunidad afronta el problema de las mujeres que se matan. Es decir, no dejan tranquila a la mujer psicológicamente hasta que salta por la ventana, hasta que se da un tiro, hasta que admite que no hay vida para ella, para nosotras.
fuera de esa comunidad, que es la única vida que tenemos permiso o que podemos vivir. No sé si he respondido a la pregunta, se me ha olvidado, de hecho. Perdón. Tenemos otra, nada, para terminar una última pregunta y luego tenemos pregunta de parte de Colombia, del periódico del diario El Espectador, el periodista Santiago Díaz Benavides, y quiere saber qué fue lo más complicado de asumir después de haber abandonado la comunidad, qué es lo que te costó más de recuperar, asumir o comenzar tu vida una vez te fuiste. That question has to be addressed on multiple levels because Bueno, hay distintos aspectos. Voy a centrarme en el nivel práctico, en los aspectos prácticos de la supervivencia dura y pura, cuando uno se va de esta comunidad, de una comunidad siendo joven, sin educación, sin conexiones, sin una red de personas a conocer, sin ayuda, sin ningún conocimiento de lo que son las convenciones sociales, de cómo funciona el mundo fuera de la comunidad. En primer lugar, uno tiene que crear nuevas relaciones, encontrar un trabajo, mantenerse, sobrevivir. ¿Qué es una cuenta bancaria? ¿Cómo se hace esto de los impuestos? Es decir, elementos básicos que a uno nunca le enseñaron y que uno no tiene preparación para hacerlo. Y luego encima, cuando uno tiene un hijo, pues esto es más difícil. Entonces, lo más difícil desde un punto de vista práctico es la supervivencia. Es decir, la supervivencia financiera, ¿cómo comemos? Comer, el cobijo, la vivienda. Esto fue muy difícil. Los primeros 3 años, por consiguiente, yo siempre estaba al borde del precipicio, siempre mirando al precipicio del hambre y la catástrofe y estar sin techo. Y bueno, hice muchas cosas para sobrevivir y siempre fue muy difícil. Siempre vivía en una enorme pobreza, en una situación muy vulnerable. En un momento dado, lo que hice con mi ex, bueno, como doné mis óvulos. Doné mis óvulos a un banco de óvulos. Yo no sé si hay aquí en Estados Unidos se puede, bueno, en Estados Unidos se puede hacer como si fuera una transacción. Nadie protege en el proceso de sobrevivir. Pero se pueden donar los óvulos. Una mujer puede hacerlo. Eso es lo que yo hice, porque extraen los óvulos y unos $10,000. Entonces, eso. Evidentemente, esto tiene consecuencias físicas también, pero no tiene consecuencias físicas duraderas. Esa fue la parte fácil, por así decirlo. La parte difícil realmente, y con esto podemos ver que la situación financiera en un momento dado se estabilizó, pero una vez cuando uno se va de esta comunidad, uno no tiene nada. Uno no tiene nada, no tiene identidad, no sensación de uno mismo, porque todo lo que contribuye a la identidad propia desaparece. La comunidad siempre define quién eres tú, cuál es tu identidad. O sea que es una comunidad colectiva, no individual. O sea que aunque yo sí que había estado alimentando una especie de personalidad interior a lo largo de toda mi desarrollo durante mi infancia, mi adolescencia, pues claro, a mí cuando salí de allí me sin lenguas, sin culturas, sin rituales, sin creencias, sin convenciones sociales. Es decir, ¿quién es uno? Uno ya deja de ser persona. Es como si uno fuera una concha vacía. Y esto es lo que realmente provoca una crisis verdadera, incluso una crisis mental. Mucha gente atraviesa. Me acuerdo de esta chica que en 2015 saltó desde un rascacielos. Yo me acuerdo que se fue antes de embarazar. Ella se fue antes de quedarse embarazada. Tenía una mujer lista, tenía amigos, empezó su propio negocio de internet, tenía un título universitario. Una chica con mucho éxito, incluso salió de la comunidad y sobrevivió y se construyó una vida. Y yo tenía muchísimos celos de ella y luego se suicidó. Y evidentemente esto lo que hace es poner de manifiesto que la crisis verdad realmente no es la parte práctica, que es difícil, sino la crisis mental. ¿Cómo hace uno para sobrevivir como persona cuando se le vacía de todo, de su identidad, mientras que se crea o se regenera a sí mismo? ¿Cómo puede uno rellenar todos estos vacíos? ¿Cuál es el nuevo idioma?
¿Cuáles son las nuevas creencias que tiene uno? ¿Quién va a ser la nueva familia? ¿Dónde está nuestra nueva casa? ¿Qué queremos en la vida? ¿Qué está dispuesto uno a hacer? Y estas son preguntas que pues, tarda uno mucho en responder. Y en ese espacio, en ese momento en que uno no es nadie, por así decirlo, en ese periodo que puede ser largo, a veces puede dar la sensación que la muerte es la única representación, es la única que tiene sentido en la vida, es lo único que le representa, porque la muerte es la nada y uno no tiene nada dentro. Entonces, para mí lo que fue fundamental para poder atravesar esta fase que no muchos, que otros no han podido sobrevivir, es que yo tenía un hijo, yo tenía algo externo, algo fuera de mí misma en la que me podía sentar, en la que me orientaba, que me daba a una identidad. Soy su madre, la madre de mi hijo. Y entonces esto me daba, todos los días yo me levantaba y tenía una serie de tareas y cosas que hacer, cuidar a mi hijo. Y además tenía un sistema de creencias. Es decir, yo creía que mi hijo se merecía otra vida. Si no era para mí, mi hijo se merecía otra vida. Entonces, mi carga, mi desventaja se convirtió en mi bendición. Yo creo que pude sobrevivir a este periodo gracias a mi hijo. No sé cómo lo hubiera podido hacer de otra forma. O sea que, ¿cuál fue la cosa más difícil? Lo más difícil que pude hacer, que tuve que aceptar. Bueno, yo diría que podría seguir respondiendo a esta pregunta porque todo lo que hice fue difícil. Pero yo creo que estos dos aspectos son los que yo mencionaría sobre todo, porque son los dos aspectos más importantes y porque representan en cierto modo ese conflicto doble de la supervivencia desde el punto de vista práctico y la supervivencia desde el punto de vista psicológico. Claro, si tuviéramos más tiempo podría explicar muchísimas más cosas. Bueno. Muchísimas gracias, Débora, por tu tiempo. Sí, se han metido en la reunión. Que muchísimas gracias por tu tiempo y por responder a las preguntas. Sé que no tenemos más tiempo para los periodistas, así que te dejo con María ya para cerrar. Sí, yo quisiera terminar con... Yeah, and I'll just, sorry, Blanca. Sí, me gustaría. Blanca, no te veo, pero si hay alguna pregunta urgente que no haya podido responder, que quieran muchos periodistas, no tengo ningún inconveniente en responderlas por correo electrónico. Me pueden escribir, Blanca, para cualquier pregunta urgente o necesaria que alguien quiera hacerme. Thank you. So I will send you your email. And thank you so much. María. Sí, yo quería hacer una última pregunta para terminar con una reflexión optimista que creo que es al final la esencia del libro. Cuando leía Unorthodox recordaba dos grandes libros con los que veo puntos en común. Uno es Una educación, Educated, el libro de Tara Westover, que publicamos además en Lumen con mucho éxito y tuvo mucho éxito internacional. Y otro es Persepolis, de Marchand Satrapi, que también creo que tiene una historia con puntos en común. Y veía dos elementos en común y me gustaría por ahí terminar con una reflexión sobre eso. Uno es la relación de las protagonistas con su abuela, una relación más íntima que con la madre, lo que me lleva a pensar si quizás hay más posibilidades de conexión saltándonos una generación o no. Y lo otro es si la reflexión o la idea final es que podemos salvarnos de algún modo, liberarnos gracias a la educación, la cultura y el arte, como es en el caso de estas tres experiencias. Isabel, I didn't hear anything after the generations. Can you repeat? Okay, first of all, obviously I'm very proud and moved to be. En primer lugar, para mí es un honor poder que me consideren en el mismo lugar a Tara Westover, la escritora de Persepolis. Los dos libros tuvieron un impacto mundial muy importante y yo creo que no puede darse por eso que un relato como Unorthodox pueda pasar a esa categoría, porque realmente
contando la historia de una mujer que se abandona el fundamentalismo judío, una comunidad judía fundamentalista, pues no puede equivocar el tipo de eco que, de alguien que abandona una comunidad musulmana y cristiana. ¿Por qué? Porque la población del mundo musulmán y cristiano son mucho mayores y están evidentemente más presentes en el mundo, y porque el judaísmo naturalmente ocupa un espacio único o muy específico en el ámbito cultural, un espacio que quizá es muy pequeño, sobre todo por lo que he comentado de la vulnerabilidad histórica y por el tipo de historias que se relatan y que se han relatado a lo largo de los siglos. Por consiguiente, nosotros nunca hemos confiado en que los demás puedan comprender nuestras historias como judíos y por sigue tanto nos las hemos guardado. Es una historia como esta, el hecho de que una historia pueda relatarse, contarse y escucharse y en el mundo hispánico, pues no tiene precedentes en la historia. El hecho de que nuestras culturas estén tan separadas, mi cultura y también con respecto a la cultura hispánica, pues demuestra lo mucho que han cambiado las cosas en el mundo, cómo hemos evolucionado. Y esto, en cierto modo, me parece que hemos podido llegar a una especie de libertad colectiva, al menos la libertad de contar nuestras historias sin obstáculos, y eso también puede apoyar lo último que has dicho, si a través de las artes podemos encontrar la libertad y liberarnos, pues yo creo que sí. Pero también volvería a la cuestión que has comentado antes, la relación entre las mujeres. Yo creo que sí que podemos encontrar libertad, nuestra libertad, a través de nuestras relaciones. Las mujeres, o relacionándonos entre nosotros, las mujeres nunca han tenido la oportunidad de valorarse las unas a las otras, de beneficiarnos las unas de las otras, porque la mayor parte de nuestra energía se ha gastado al servicio de los hombres, de los chicos, del patriarcado. Y yo estoy en una fase muy interesante de mi vida ahora mismo. Valoro tanto a las mujeres de mi vida, valoro tanto a todas ellas, las encuentro todas maravillosas, encantadoras, inteligentes, divertidas, me hacen reír como nadie en el mundo. Están tan llenas de ideas, de esperanzas, de imaginación, y me digo a mí misma, qué pena que siempre me haya privado de la compañía privada de una mujer. Porque claro, en una comunidad como la mía, la intimidad entre las mujeres se destruye, porque si nosotras nos uniéramos, estuviéramos juntas, evidentemente habría una solidaridad y eso se considera peligroso. Es muy raro que una niña tenga relación con su abuela, en una comunidad patriarcal como la mía. Ese tipo de conexiones quedan fuera. Es un tipo de relaciones que no cultiva la comunidad. Las relaciones entre amigas, entre niñas, entre hermanas todavía, pero quizá esta relación, como tú dices, de con otra generación más antigua, que yo no tuve relación con hermanas, como digo, porque no he tenido hermanas, pero con mi abuela sí. Y yo creo que esto me ha permitido, mi relación con mi abuela me ha permitido llegar hasta donde he llegado hoy. Esta es la sensación que yo tengo. Y creo que también me ayuda a tener una mayor influencia. Pero eso no quiere decir que a mí no me gustan los hombres. A mí los hombres claro que me gustan, pero cuando uno crece en un mundo que se centra únicamente en los hombres, pues bueno, también a uno le gusta ver que las mujeres son personas activas, interesantes, entretenidas y maravillosas. Claro que sí. Esta es mi respuesta. Pues fantástica culminación para esta conversación. En el libro hay una frase con la que me gustaría terminar. Es una cita de Unorthodox. La frase es: la voluntad de Dios me exasperaba. No existe otro deseo que el deseo humano. Creo que esa es la gran enseñanza de este libro. Unorthodox está en las librerías este jueves, la edición de Lumen en español,
y la edición de columna en catalán. Y en febrero del año que viene, Lumen publicará Éxodus. Les damos las gracias a todos los periodistas de España, de Cataluña y de Latinoamérica que nos han seguido. Pedimos disculpas porque no ha habido tiempo de preguntas para todos, pero creo que las declaraciones de Débora nos han llenado de emoción y de sabiduría. Así que muchas gracias a todos y nos reencontramos en sus libros. Adiós. Yeah, I would love to say thank you as well, of course, to Lumen for publishing. Muchísimas gracias a Lumen por publicar en español. A Lumen, quería dar las gracias por publicar en español en Orthodox. Para mí es uno de los mayores mercados literarios mundiales. Gracias a toda la comunidad hispanohablante por enganchar tanto con este libro, por conectar también con este libro. Esto ha ido mucho más allá de todas mis expectativas. Bueno, por darme todo este eco, este cariño, este apoyo, esta benevolencia que he recibido. Hay una palabra en alemán que quiere decir Wohlwollen, pero que en el fondo quiere decir esta positividad, este apoyo que ha recibido toda la comunidad hispanohablante. Muchísimas gracias a todos por hacer que esto sea posible. Para mí esta ha sido una experiencia alucinante y maravillosa. Adiós. Bye. Muchísimas gracias a todos. Os mandaremos el enlace de la reunión grabada para que la podáis tener, que me imagino que aunque sea solo o por recuerdo o porque necesitáis recursos para hacer el reportaje, para tele o para radio, se está descomprimiendo, os la enviaremos ahora. Y si por un casual en las próximas 2 o 3 horas a alguien no le ha llegado, que me vuelva a enviar un email y yo se la haré llegar. Que muchas gracias a todos y que nos vemos pronto y cuidaos mucho. Adiós.